De regreso a su programa Criterios, hoy nos acompaña Julio Escalona. Julio Escalona es economista y ex embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la ONU. Bienvenido, Julio. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Julio, bueno, lo que esté en el ambiente, vamos a hablar al país, vamos a decirle cosas al país que sean positivas o reales. ¿Cómo ves tú la situación hoy en Venezuela? Muy complicada. Que es obvia, sí. Muy complicada. Depende mucho de las decisiones que tome el gobierno, que logre interpretar realmente lo que está pasando en el país. Y sobre todo depende de los planes de desestabilización que tienen las fuerzas de derecha, encabezadas claramente por las fuerzas imperiales. Pues. Porque hay cosas que el gobierno trata de hacer, pero hay un boicot muy claro también. Y hay cosas que el gobierno debería hacer que creo que no está haciendo. Dentro de esas cosas, ¿qué culpa o qué debemos hacer nosotros como Venezuela? ¿Y qué cosas son externas? Pues, o sea, porque no todo podemos atribuirlo a factores externos. Algo tenemos que tener de nuestra responsabilidad. Bueno, a mí no me gusta hablar que es importante decirlo, ¿no? A mí no me gusta hablar de culpas, ¿no? Responsabilidades. Exacto, es un término mucho mejor, ¿no? Sí. Porque la culpa conduce a los golpes de pecho. Pues. Claro. Y no se hace nada luego. La responsabilidad tienes que asumirla. Pues, excelente. ¿no? Por supuesto que esa división entre externo e interno es un poco complicada, porque es que hoy día el mundo está tan interconectado, ¿no? Que esa separación no es real. Pues. Porque ¿qué es lo que es realmente interno? Cualquier cosa que hagas tu vida en cualquier país del mundo, no solo en Venezuela, está conectada con lo que pasa en el mundo. Y a su vez, cualquier cosa que pase en el mundo nos afecta de una u otra manera. Pues. La globalización pues nos afecta a todos. Sí, pero básicamente yo quiero decir específicamente que estamos en un mundo que es interconectado, interdependiente, complementario, donde no es posible una separación. Uno lo puede hacer por razones didácticas, ¿no? De separar un hecho para explicarlo analíticamente, ¿no? Pero sabiendo que las cosas están interconectadas, ¿no? Entonces, esa es la clave de la situación, incluso de la situación venezolana, ¿no? Y es que... O sea, los nudos críticos nuestros en nuestra política interna, es decir, ¿cómo se pudieran definir o visualizar? Es que yo creo que no hay nudos críticos internos, que hay nudos críticos complejos. Y en esa complejidad está eso que tú llamas interno y está también lo que tú llamas externo. Pero es un solo proceso. Esa es una cosa que es importante comprender, ¿no? Que estamos permanentemente sobredeterminados por hechos que ocurren fuera del país. Pero que ocurren fuera del país, pero hay fuerzas internas que obedecen a esos hechos que ocurren afuera. Para explicarlo más concretamente, ¿no? Por ejemplo, el gobierno puede hacer un plan de estabilización del país, ¿no? Bien hecho, perfecto, supuesto, ¿no? Y sin embargo eso puede ser debilitado y casi que impedido que se realice porque hay un proceso de desestabilización orquestado y organizado desde fuera por fuerzas internacionales que tienen expresiones nacionales. Entonces es muy difícil que se pueda pensar en una política del Estado venezolano independientemente de todas esas condicionantes y todas esas determinantes externas. Pues. Entonces lo que es claro es que nuestro país está sometido a un serio proceso de desestabilización que está animado desde el extranjero, pero que está soportado en fuerzas internas. Uno de los aspectos fundamentales que resiente la gente es el problema económico. Nosotros planteamos lo que fue el socialismo del siglo XXI. Y eso permeó en algunos países de América Latina que tienen éxitos relativos. Ecuador, Bolivia, en fin, algunos otros países. Sin embargo, ¿por qué en Venezuela, teniendo el mismo modelo, tenemos una situación distinta a lo que tiene, por ejemplo, cualquier otro de estos países? Bueno, fíjate, porque primero las situaciones son diversas, bien diversas, ¿no? En Venezuela hay un factor que hay que tomar en cuenta siempre, y es que nosotros somos un país petrolero y que somos un país rentista. Entonces, eso nos hace diferentes a otros países, como Bolivia, como Ecuador, como Nicaragua, ¿no?
Y por eso hay diferencias económicas muy importantes, porque nosotros tenemos un siglo de historia que es de renta petrolera, ¿no? O sea, una cultura ya Bueno, hay una cultura, Rodolfo rentista. Quintero habló de la cultura del petróleo, ¿no? Y sería bueno volver a leer a Rodolfo Quintero, ¿no? El rentismo es un problema porque ha permeado toda la sociedad venezolana, sus valores, su conducta, ¿sí? En general, todo lo que hacemos está permeado por ese hecho. ¿Y qué es lo que eso significa? Que se habla tanto del rentismo. Bueno, que nos ha creado, nos ha dado una circunstancia en la cual hay importantes beneficios, importantes masas de capital, que no es que no las producimos nosotros, claro que las producimos nosotros, ¿no? Pero que nos crean una situación en la cual podemos vivir más allá de lo que realmente nuestra realidad nos permite. Entonces siempre estamos viviendo y gastando más allá de donde realmente deberíamos. ¿Tiene algo eso que ver con el modelo que planteamos, que es un modelo socialista, por ejemplo? Bueno, si es vigente la propuesta. No, lo que pasa es que el modelo socialista que hemos planteado es rentista. Eso es lo que lo ¿Hay conecta. socialismo rentista? Bueno, si es que esa expresión cabe, ¿no? Pero por lo menos el socialismo que se está tratando de hacer en Venezuela está muy estrechamente vinculado a la renta petrolera y por lo tanto experimenta las consecuencias del rentismo. O sea, que no es sustentable, ¿no? Porque el rentismo no es sustentable. El rentismo no es sustentable y eso no significa que el socialismo no sea sustentable. No es sustentable, no son sustentables todas aquellas políticas que estén fundadas en la renta. Por ejemplo, uno de los éxitos principales que puede mostrar el gobierno es la política social. Bueno, 1,5 millones de casas construidas no es cualquier cosa, pues. Eso es tremendamente importante. Ahora, si medimos los efectos políticos, que es nuestro problema, ¿no? Entonces nos encontramos con que esa política está muy teñida del rentismo. Porque cuando yo te doy una casa a ti, ¿no? Y yo no establezco la reciprocidad, ¿no? O sea, si tú recibes una casa, tú estás recibiendo trabajo y naturaleza. Entonces tú tienes que compensar eso que estás recibiendo. Hay muchas maneras de compensarlo. En las políticas de mercado se compensan con los precios, pero nosotros no tenemos que guiarnos por los precios de mercado. Nosotros tenemos que encontrar otras maneras precisamente para construir algo que no sea capitalismo. Sí, pero estamos en una economía global capitalista que exige que eso sea de esa manera. No, la economía puede exigir, pero la economía no es un policía que está ahí que te exige, que te pide las credenciales y todo eso, ¿no? Te exige que te bajes los pantalones, te exige todo eso, pero nosotros no tenemos por qué hacer eso. Yo te puedo decir rápidamente antes del corte qué cosa es la que hay que hacer. Hay que establecer un compromiso de reciprocidad solidaria. No, dices en el próximo corte comercial. Vamos a escuchar unas preguntas que nos hace la gente desde la calle, Julio, y nos responde luego entonces. ¿Qué visión tienen con el financiamiento que se le ha hecho en dólares a los empresarios durante más de 6 años en este país y no han podido reimpulsar la producción nacional? Me gustaría saber si realmente estamos en un país democrático, ya que el mismo presidente está violando la Constitución. Un ejemplo de esto es que no se está cumpliendo el artículo número 21 cuando se habla de que todos somos iguales ante la ley.